Bien, bueno, buenos días aquí, América del Norte. Buenos días a todos los que están aquí con nosotros en la plataforma del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también, pues, buenas tardes a quienes están en el hemisferio sur. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy con una persona que muchos de ustedes ya conocen y que es María Paula Meneses. María Paula Meneses es investigadora y coordinadora del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, mozambiqueña. Es maestra de historia por la Universidad de San Petersburgo, Rusia, y doctora en antropología por la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos. Comenzó su carrera en la Universidad Eduardo Mondlane, en Maputo, en 1989, y en 2004 se trasladó como investigadora al CES, donde imparte docencia en varios programas de doctorado, siendo co-coordinadora del programa de doctorado en poscolonialismos y ciudadanía global. Sus intereses de investigación se centran en los debates poscoloniales en el contexto africano, pluralismo jurídico en el papel de historia oficial, memorias y otras narrativas de pertenencia a los procesos identitarios contemporáneos. Ella ha participado en diversos proyectos de investigación, coordinando actualmente una investigación sobre las relaciones afectivas durante la guerra. Terminó recientemente un proyecto sobre justicia comunitaria en Timor Oriental, que involucró a investigadores de la Comisión de Reforma Jurídica de Timor Oriental y del CES. Y también publicó varios libros y artículos. Bueno, su semblanza es muy grande, la pueden encontrar en nuestra página electrónica PUEA UNAM. Y quiero además también mencionar que ella nos está dando el día de hoy el taller de metodología y acercamiento a las etnografías feministas. Este taller podríamos decir que es un curso introductorio de alguna manera para invitar a todos los que están aquí al diplomado que el 15 de agosto se inicia, que se titula Epistemologías Feministas, Economía y Cultura, Diálogos con Asia y África. Pues le damos la bienvenida a María Paula Meneses, nos da mucho gusto que esté aquí y nos va a dar una plática que es sobre descolonización de la metodología, quienes se benefician del Ubuntu como un enfoque pensando desde la comunidad. Bien, pues sin más palabras, María Paula, te paso el micrófono y nos da mucho gusto. Sabemos que en unos días, en unas semanas, vas a estar aquí en México, vas a dar una conferencia en el Museo de la Mujer, que también es un museo de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues también nos da mucho gusto compartir esta plática tuya con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y también con el programa Sur-Sur de Claxo. Bienvenida, María Paula. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estamos. Agradecer muchísimo la invitación de la profesora Alicia para estar aquí con ustedes y sobre todo también a todo el esfuerzo del programa universitario de estudios sobre Asia y África, que es en realidad un programa que está intentando hacer lo que yo creo que es una gran novedad en el sur, que es hacer diálogos entre los diferentes contextos del sur. Entonces, yo no conozco y vengo de conocer el proyecto, la propuesta del curso sobre las epistemologías feministas, pero sin duda que lo recomiendo porque es así que vamos haciendo camino, caminando, como decimos nosotros también, que lo que es importante es el camino y con quién vamos caminando y no llegar al final, porque en el camino se cambian las vidas, se cambian las perspectivas y por esto es tan importante estarnos acá. Yo iba a intentar de compartir, ver si mi ordenador funciona y se puede compartir la pantalla con el PowerPoint. Es que estoy en la capital del imperio y las cosas no funcionan muy bien. Entonces hay siempre que tener, vamos a ver, o ustedes me lo ponen o prefieren que yo vaya a intentar. Vamos a ver si funciona conmigo. Acá está. Compartir. Ok.
Ajá, Un, aquí un está. anuncio, María Paula, que habíamos programado en dos partes Ah, ok. ayer, pero lo vamos a comprimir por razones de que María Paula va a tener que salir un poquito antes. Entonces, tú puedes manejar tus tiempos como quieras y a lo mejor un recesito a la mitad de unos 5 minutos y para seguir. Pues adelante, María Paula. Muchas gracias. Tengo que agradecer a Alicia haber aceptado el cambio de la hora. Es que en realidad yo tengo que salir del edificio donde estoy porque si no se quedan con mi pasaporte. Entonces son todos los líos de la seguridad en Europa, que no es la cosa más fácil. ¿Por qué he escogido el Ubuntu? El Ubuntu, a mi juicio, es muy importante porque es una forma, es una parte de la filosofía humanista africana que es muy amplia y muy diversa y sobre todo que tiene este enfoque muy importante. Y esta es una foto que hicimos cuando estaba haciendo trabajo sobre la complejidad de formas de resolución de conflictos en el norte de Mozambique con comunidades islámicas, pero es donde todos nos apercibimos que hay un concepto que es fundamental a nuestra humanidad, que es el concepto de persona, que es un poco diferente de la introducción de la noción de individuo, que es un concepto muy interesante de las revoluciones burguesas que se empiezan en el siglo XIX, pero el individuo no tiene sustancia, es un abstracto. Y las personas tienen sustancia, se relacionan, son corresponsables por ellas y esto nos obliga en realidad, y como Vania hablaba cuando me estaba presentando todo el programa de las epistemologías feministas, lo que significa desde una perspectiva, les voy a hablar del África Austral, que es mi región, nuestra interseccionalidad que responde a un contexto y a un tiempo específico. Entonces, una interseccionalidad que tiene que ver con complejidad etnolingüística, con complejidad religiosa, con complejidad de grupos etarios, los más viejos, los menos viejos, con clase, con cuestiones también que tienen muchas veces que ver con grupos de conocimientos de especialidad dentro de la comunidad, con nuestras pertenencias a algo que es más amplio que la familia, que me gusta más hablar, que es el parentesco, porque la familia como noción estructurante de la modernidad se transformó en un artefacto sociojurídico que ha perdido la complejidad que estar siendo parte de una comunidad. Y esto para mí es muy importante porque cuando me vi en Europa a trabajar fue cuando comprendí que las personas en Europa viven muy solas. Yo cada vez que tengo que pensar que hay algo que tengo que hacer con mi familia, el grupo más pequeño son 100 personas. O sea, yo pertenezco a una comunidad y una de las formas más interesantes que hay, y que hay todo un debate sobre esto, pero no me voy a acentuar mi atención, pero es para introducirles, es que cada vez que hay algo comunitario, como los grandes almuerzos que hacemos con la familia, hay una redistribución social que se hace dentro de este grupo amplio que es nuestra familia. Y esto significa, si yo tengo problemas, estos son los grupos de elección afectiva a los cuales yo puedo pedir apoyo porque estamos todos relacionados. Y cuando llegué a Europa comprendí que las personas no tienen ninguém, están muy solas. Y esto ha sido siempre algo que me puso a pensar por qué nosotros somos, sobre todo, desde la comunidad y por qué es tan importante hablar siempre de nuestras relaciones de parentesco, de proximidad, de separación, porque es esto que nos hace, que nos pronuncia desde nuestra historia lo que somos, dónde venimos y a dónde vamos. Y entonces esto es para mí el sentido más amplio del Ubuntu. Hablar del Ubuntu, les voy a hablar del África Austral, que es donde la cuestión más se ha desarrollado. África es muy compleja, somos casi más de 900 millones de personas y África Austral va a contar un tercio, 300 millones. Entonces es una parte
pero no todo. Pero ustedes, vamos a olvidarnos de Madagascar y de Mauricias, pero los otros son los países que integran África Austral. Y esto es la parte interesante, es que la diversidad lingüística que ustedes tienen en el lado derecho, y en caso de Mozambique, de mi país, tenemos 43 lenguas, 41 son lenguas nacionales, la mayoría son lenguas de matriz bantu, y ya le voy a explicar lo que significa bantu. Hay 2 lenguas que no son lenguas nacionales, que es la lenguaje gestual, y la otra es el portugués, que es la lengua oficial, no es una lengua nacional. Entonces, es la lengua de la unidad, es una lengua de comunicación política, pero más de 40% de la población de mi país, en el contexto de África Austral también, sigue utilizando sus lenguas maternas para comunicarse entre ellas. O sea, el portugués o el inglés, porque en la mayoría de los países en la región, con excepción de Angola, son de lengua inglesa, oficial inglesa, siguen utilizando las lenguas maternas como lenguas de comunicación y también son enseñadas en muchos de estos contextos. Donde se enseña menos es en Angola, pero se enseñan las lenguas, en la escuela se enseñan también las lenguas nacionales. Entonces, esto es algo que nos caracteriza, pero al mismo tiempo, esto nos muestra que estas lenguas transportan en sí saberes que muchas veces cuando intentamos traducir al portugués, o al inglés, o al francés, o al español, las cosas cambian. Yo les voy a contar después un poco los problemas de traducción, porque hay una cosa que se llama el Google Translation, y algo que yo muchas veces intento hacer es traducir las expresiones de mi lengua, del sur de Mozambique, y ver cómo salen al portugués. Y en realidad los mecanismos, los algoritmos de traducción son algoritmos masculinos, y entonces cada vez que yo pongo el concepto de persona se traduce por hombre. O sea, persona, que es tú, se traduce el hombre. Entonces hay un problema con los algoritmos que en realidad son hechos por hombres, no son hechos mecánicamente, pero esto nos obliga a pensar un poco más sobre cómo estamos funcionando en nuestros contextos. Esto es un mapa etnográfico que no es tan antiguo así del continente africano, y lo truje acá para que ustedes miren cómo seguimos con una mirada muy colonial sobre el contexto africano, que es la antigua mirada de los grupos tribales, que ahora se llaman grupos étnicos, pero los grupos étnicos en realidad son grupos etnolingüísticos. Ha sido la lengua el gran definidor de la esencia de estos grupos, que al mismo tiempo oculta la complejidad política que el continente tiene y ha tenido a través de su historia, con estados, reinos, imperios, de que normalmente no se habla, pero que han tenido un impacto muy grande en la construcción política del continente, así como no se habla de la complejidad religiosa, jurídica, lingüística, etc. Y por eso yo creo que hay muchas veces que mirar, cuando estamos leyendo a África, más allá de la biblioteca colonial, que es la biblioteca que está donde la mayoría de nosotros estudiamos, porque son las bibliotecas dominantes en el mundo. Y muchas veces, como les decía, hay un autor que me gusta mucho, Wainaina, que decía que muchas veces antes que nosotros llegamos a la academia ya llegó una representación sobre nosotros, que es la representación colonial. Y por esto yo creo que es tan importante pensar sobre cómo esto funciona y cómo son los problemas que tenemos para desmontar esta representación sobre el continente africano. Por ejemplo, mismo un concepto muy, que yo creo que la mayoría de las personas utilizamos, África subsahariana, es un concepto que ha sido introducido al siglo XIX, al final del XIX, para los europeos, para separar la África musulmana de la otra África, pero es algo todo muy, muy complicado. Pero esto nos muestra muy bien que tenemos una presencia de las epistemologías del norte en nuestro entorno, que una cosa que es muy importante es que las epistemologías del norte han robado mucho de la información y de los conocimientos que existían en otras regiones del mundo,
Y este paradigma del conocimiento que se construye al siglo XVII y se implementa sobre todo en relación al continente africano al XIX, es muy interesante porque, por ejemplo, la matemática no es europea, pero se presenta como algo que se desarrolla en Europa y lo mismo pasa, por ejemplo, con la geometría, etc. Entonces, hay que pensar en realidad que nosotros estamos como continente a menos de 100 kilómetros de Europa y la cantidad de cosas que se cambiaron hasta el siglo XIX y después cómo se modificó completamente la representación sobre el continente. Y una de las razones es la producción de la ciencia como la única forma de producción de conocimiento, que es un paradigma, sobre todo el privilegio sobre la experimentación en lugar de pensar también en la experiencia. Y esto el resultado es que no pensamos sobre los otros como sujetos activos, productores de conocimiento, sino como objetos de intervención colonial y ahora como proyectos de intervención hasta el desarrollo, que es la continuación del proyecto colonial, que no ha cambiado mucho en realidad. La implicación de esto, y a mí me gusta la ciencia, pero la ciencia no es la única forma de producción de conocimiento, entonces aquí es que con la ciencia ela se impulsa, se intenta imponer como de una forma muy vertical y muy violenta, como un régimen productor de una singularidad de verdad y que no hay más posibles explicaciones en el mundo. Todo lo resto van a ser mitos, van a ser suposiciones, informaciones, datos, pero es la ciencia que produce el verdadero conocimiento e intenta producir regularidades, leyes, que en realidad lo que han producido es el silenciamiento de otros saberes, de otras culturas, y asociado a esto el epistemicidio, el genocidio, etcétera, que nosotros conocimos, y por esto el enfoque sobre las epistemologías del sur, con que venimos trabajando con Boaventura, que es sobre todo intentar de comprender que la complejidad de conocimientos en el mundo es potencialmente infinita, que los conocimientos se desarrollan en contacto entre ellos, como zonas de contacto. Yo creo que aquí hay un concepto que a mi juicio es muy importante, que es un concepto desarrollado por Suleiman Bashir Diagne, que dice que hay dos formas de universalismo. Hay un universalismo vertical, que es la imposición científica moderna, y después tras la historia, que esta es la parte bonita, que como hay mucha historia en mi continente, es relativamente fácil conocerla, que siempre hubo universalismos tendencialmente horizontales sin un centro definido de imposición como el mejor conocimiento o el verdadero conocimiento. O sea, el conocimiento como un espacio de discusión y de sistematización de luchas de grupos sociales. Y sobre todo esto nos importa recuperar ahora para recuperar nuestra identidad, porque nuestra identidad no es solamente la identidad que los colonizadores supuestamente nos aportaron, diciendo que íbamos a salir de la barbarie hasta la modernidad y el progreso, pero sobre todo poder también hablar desde nuestras raíces, de nuestros conocimientos. Y aquí es todo un sistema de reflexiones que importa ver, pero sobre todo demostrar que muchas veces, como lo estoy intentando plantear, es que nosotros entramos en las discusiones como datos, pero no como conocimiento. Y todos estos conocimientos van a ser mostrados como no tienen interés. Si tienen interés son locales, son los campesinos, los grupos tradicionales. Y esto nos lleva a la gran cuestión, es que hemos salido hasta las independencias en los años 60, hasta 70, 80, pero nuestros conocimientos todavía no son parte de un proceso de emancipación política y cognitiva, y por eso hay que reclamar también lo que aportamos al mundo como una forma reflexiva de pensar, de ser y de estar, y que muchas veces nos puede aportar soluciones parciales, situadas sobre qué hacer en el futuro, en un tiempo de tan gran crisis democrática, de crisis ambiental, etc. En este sentido, la ecología de saberes, los diálogos tendencialmente horizontales entre contextos
donde salimos sobre todo reconociendo nuestra ignorancia, me parecen ser un momento importante. Entonces esto es lo que la incompletud recíproca, lo que estoy estructurando aquí en mi presentación. Y por eso, hablando desde mi región, lo que es y lo que no es la descolonización. ¿A qué nos oponemos? A cualquier que sea monocultura del conocimiento, a cualquier intento de mostrar que el tiempo es lineal y que nosotros somos siempre los subdesarrollados, los retrasados fuera de la historia, a cualquier sistema que intenta de producirnos como objetos y no como sujetos. En este sentido, en una propuesta, un análisis relacional, contextual, de dónde salimos, qué aportamos con nosotros y nosotras, trayendo ejemplos claros de luchas específicas de hombres y mujeres en el continente contra las grandes formas de destrucción que siguen estando asociadas al proceso colonial capitalista, como sea el epistemicidio, el lingüicidio, el genocidio, etc. Y yo no conozco tan bien el contexto asiático, sé que en mi continente tenemos 400 grandes grupos lingüísticos, de los cuales el grupo banto es uno, pero estas lenguas son lenguas que usamos en las escuelas para comunicar conocimiento, para comunicar entre nosotros, para producir literatura, para producir reflexiones políticas y en realidad tener esto en una atención. Conocimiento. Y entonces, cuando intenté hacer un pequeño mapeo de los grandes debates que tenemos en el sur sobre lo que significa la descolonización, como Gong Wang lo ha teorizado un poco sobre los intentos de la descolonización mental. Y yo le voy a hablar sobre esta pequeña parte de acá, pero intentaré hacer un diálogo con los otros proyectos, ya que son inmensos. Este es un muy pequeño recorte de lo que existe hoy. Podría hacer un mapeo que ya no salíamos jamás de acá, pero me parece que es muy importante la cuestión del conocimiento situado y que responde a las luchas, a las resistencias, y que es un conocimiento testado en los procesos en que las personas están involucradas y si de otra forma no vamos en realidad a comprender. Y ya entrando en el Ubuntu, que es parte de la filosofía humanística africana, el primer gran elemento de referencia es que la comunidad es anterior y más importante que la persona. Y siquiera hay la noción de individuo. Y aquí tenemos el gran problema de la traducción. Es que muchas veces reducimos la traducción a una traducción lingüística. Y la traducción lingüística es una forma muy reductora desarrollada en las ciencias sociales y humanas para intentar poner todo desde la ciencia en el mismo, hacer todos los conocimientos instantáneos, como lo diría Michel Foucault. Pero lo que nosotros necesitamos en realidad es una traducción muy espesa que nos permita aportar los conocimientos, las reflexiones, las historias que cada grupo, cada comunidad, cada agregación política tiene dentro de sí misma y que sin esto el concepto se puede transformar, como Laclau lo definió, como un significante vacío, o sea, lo utilizamos solamente para decir algo que en realidad no es. Entonces, yo creo que en este sentido hay puntos con otros sistemas de producción de conocimientos, porque desde la perspectiva del Ubuntu nosotros existimos en contacto con 4 dimensiones principales. Conexiones entre humanos, de los humanos con los ancestros, los humanos con los que todavía no están, pero van a estar, y es nuestra obligación ter un pensamiento positivo para que puedan existir, y con la naturaleza, que es parte del contexto al cual yo pertenezco. O sea, la idea... Bonjour, bom dia. Estou a dar uma aula. Perdón. Entonces yo creo que esto es muy importante pensarlo, porque yo creo que hay aquí hay un mecanismo complejo que es de pensar que nosotros existimos sobre todo con relaciones y no existimos como un individuo. Y este es el primero
momento importante, donde mi alteridad es solamente un espejo de mi intersubjetividad. Entonces, tenemos que mirarnos porque existimos y en la mayoría de las lenguas africanas que yo conozco, no existe el cogito ergo sum, o sea, yo pienso donde existo, porque para que yo exista, yo tengo que comunicarme con alguien. No hay la persona per se. Y por eso todo este entorno social, espiritual y natural creo que tiene muchos puntos con otros sistemas de conocimiento. Acá abajo ustedes tienen lo que significa Bantu, son las personas, que tú y Ba es el plural. El plural en las lenguas Bantu se hace al inicio, no al final. Y sobre todo lo Ubuntu, que significa ser siendo. O sea, el Ubu significa que estoy siendo, es un proceso. Y por eso es muy difícil traducirlo al inglés o al portugués o al español, porque nosotros tenemos una gran dificultad en tener verbos que significan continuidad. Por ejemplo, en mi lengua materna, si me preguntan, ¿ya hiciste el seminario? Yo le puedo contestar todavía, que significa que estoy en acción. Pero en portugués o en castellano o en español tengo que decir todavía no, porque hay que adjetivar. Y para mí es una gran confusión porque lo estoy diciendo, no, estoy haciendo, no he terminado, estoy en el proceso. Entonces, estos son cuestiones que me parecen importantes y muchas veces complexas para traducirlas. Y por eso estoy dedicando tanto tiempo a explicar lo que es el Ubuntu, que fue un intento, creo que se tornó más conocido por todo el proceso político en Sudáfrica, pero el proceso político en Sudáfrica fue una pequeña cosa de la discusión más amplia que le estoy presentando ahora. Lo que me parece también importante es que hay varias expresiones, dependen de la lengua, entonces le he traído dos, en Xhosa y en Xizulu, Umuntunga, Mutunga, Bantu, yo soy porque somos, eso creo que todo el mundo lo sabe. Pero si ustedes intentan traducirlo en el Google Translator, le va a traducir un nombre es porque es un nombre. Por eso le estaba diciendo que hay un problema con los algoritmos de la traducción que están muy hechos para traducir una versión masculina de la narrativa sin estas sofisticaciones de que lo que es importante es ser como ser y no tener un género, que es una de las grandes cuestiones hoy de los estudios feministas en el mundo. La otra cuestión que Mogobe Ramosa también lo subraya es que la precedencia de la comunidad es cuidado, entonces en este sentido es una forma de ser siendo, porque tengo que cuidar a los que están por detrás y a los que vienen, porque si no la comunidad desaparece, y sobre todo la idea de que tenemos de tener una actitud positiva en la vida, porque si no, mis acciones pueden revertir de una forma negativa sobre los que van a venir. Y esto es muy serio, porque no voy a hablar porque no tengo tiempo, pero si yo tengo un comportamiento poco ético, puedo tener implicaciones en la vida de mi familia al futuro como formas de espíritus malos que muchas veces son descritos como acusaciones de brujería. Entonces hay que comprender que mis acciones tienen impacto por delante y hay que tener un cuidado ético y también el cuidado con la naturaleza que es al cual yo pertenezco. O sea, cuando yo les digo a vaca Tembe, yo soy de los Tembe, yo pertenezco al territorio Tembe, donde está el río Tembe, donde está la región donde están los Tembe, los enterramientos de los ancestros. Este es el espacio y el territorio al cual yo pertenezco. Y creo que esto es una acción que es importante pensar cuando estamos pensando la diferencia entre los sistemas actuales no capitalistas y los sistemas capitalistas, es que en el sistema capitalista tierra es propiedad. Y lo que le estoy hablando es pertenencia como una forma de ser, estando con los otros en este territorio tan amplio que también tiene los ancestros. Por eso, cuando estamos hablando de lo que es los saberes en el marco del Ubuntu, es ese discurso y esas prácticas comunitarias que nos transmiten una cosmovisión, una forma de comprender el mundo,
es una forma situada, pero que explica a todo el mundo y que va a utilizar códigos lingüísticos muy propios que es necesario conocer con espesura para que podamos traducirlos como lo estoy intentando hacer aquí. Entonces, esto lo tenemos como un discurso y una práctica comunitaria, y al mismo tiempo lo que es interesante es que lo resultado final de la discusión es la voluntad de la mayoría, pero este discurso tiene varios conocimientos, varios debates sobre lo que es verdad, y cada persona va a tener una posición contextual específica. O sea, es la verdad de la mayoría, pero no significa que esta verdad no se ha ido construyendo colectivamente. Y por eso, en esta concepción, el conocimiento también es subjetivo y relacional, y hay que ponerlo en perspectiva. Pero ahora creo que voy a mostrar algunos problemas con el Ubuntu. Yo creo que uno de ellos es, la mayoría de las personas creo conoce el Ubuntu por el software, que tiene una parte interesante que es la co-construcción de un sistema que puede ser usado por todos y todos pueden co-construir el sistema operativo, que es en código abierto, pero de todas las formas, bajo una inspiración Ubuntu, es una forma muy concreta, muy específica de uso instrumental, de que yo soy porque somos, pero los ancestros, los que van a venir, el ambiente no está acá. Así como me parece un poco extraño el uso en estilos decorativos del concepto de Ubuntu, que está muy a la moda ahora en varios contextos europeos, o sobre todo el discurso por un grupo nuevo de economistas que están muy involucrados en las teorías del emprendedorismo y que están en realidad apostados en decir nosotros somos porque vamos a ayudarnos a desarrollar el capitalismo. Entonces aquí yo también tengo mis dudas sobre la utilización ética de este concepto, porque en realidad es un concepto que es colectivo, que tiene que ser discutido colectivamente, y aquí lo que estamos viendo es la apropiación como propiedad de un concepto fuera de su entorno. Porque entonces la conexión obvia entre las epistemologías del sur y el Ubuntu me parece importante, ya que tenemos que comprender de una forma reflexiva la complejidad de conocimientos en el mundo, que son varios, de campesinos, de grupos indígenas, de grupos tradicionales, conocimientos académicos, pero todos estos se discuten en permanencia, se van reconfigurando. Pero la gran cuestión que me parece es hasta qué punto nuestros conocimientos en varios contextos del sur global y que nos aportan exactamente esta dimensión de corresponsabilidad y de cuidado entre todos, humanos y no humanos, está siendo utilizada para pensar los grandes retos de nuestros tiempos, la crisis ecológica, las exclusiones abisales en las discusiones, por ejemplo, de la Agenda de Naciones Unidas, que me parece, he estado leyendo los últimos relatorios de la UNDP, que no habla de alguna manera de esto, o de Summa Causae, Summa Causae y varios otros conceptos importantes, pero sobre todo cómo vamos nosotros y nosotras que tenemos que seguir viviendo en este planeta, poder robustecer y dialogar entre nosotros para aportar una propuesta más amplia, más allá de la separación naturaleza-sociedad, que a mi juicio es una parte muy pequeña de la interpretación del mundo, es una forma de interpretar muy reciente y muy involucrada a un determinado contexto, pero me parece que es importante que podamos hablar entre nosotros, hacer puentes y como Azaldúa nos decía, y seguir continuando con la lucha, porque es así que se hace conocimiento. Hay también problemas, y aquí es un problema que hay un colega de Zimbabue, Manyonganize, que nos dice, por ejemplo, en contexto de Zimbabue, y aquí hay que conocer un poco la historia. En esta región de Zimbabue, entre los Shona, los Matabele, los Zulu, hay una tradición muy patriarcal, muy masculina,
muy sexista asociada a la gran expansión Zulu del finales del siglo XVII. Y uno de los resultados es esta idea que las niñas cuando nacen no son humanas y solamente cuando nace un niño se dice Quave Nemuño, ahora nació un humano. Y esa es una cuestión que muchos grupos de feministas en contexto de África Austral están planteando sobre lo que significa ser humano, porque si las mujeres no son humanas, entonces no hay reproducción comunitaria. Y esto nos muestra muy bien cómo el Ubuntu no está asiente en una historia pasada, pero es también un activo debate, una propuesta firme para cambiar nuestras posiciones en el mundo. Y ahora ya entro en paradigma de investigación, cómo hacer investigación, y lo que les voy a hablar un poco más es sobre mi experiencia trabajando en Mozambique, en Tanzania, en Zimbabue, en África del Sur, en Angola, que solamente después lo teoricé como Ubuntu porque lo hacíamos así. Porque en realidad nosotros llevamos con nosotras una visión de mundo, un sistema de conocimiento que nos va a guiar en lo que queremos plantear como las grandes preguntas que vamos a desarrollar con las comunidades, con los grupos que vamos a trabajar, y esto va a determinar nuestra práctica en el campo. Entonces, como Shalisa lo dice, es una ontología porque refleja sobre la realidad social, es una forma de conocimiento, una epistemología, y también está asiente en referentes éticos y de valores. Pero ¿cómo hacer esto? La gran cuestión que se pone a mi juicio, por ejemplo, es hablar las lenguas. Las lenguas nacionales son fundamentales, porque hay toda esta sensibilidad asociada a la diversidad lingüística, y yo que no hablo las lenguas del centro y norte de Mozambique, donde tengo que trabajar, la primera cosa que tengo que hacer es encontrar colegas que me puedan ayudar con la traducción, pero a quien voy a explicar lo que es la traducción espesa, que voy a pedirle que pierdan su tiempo para que yo gane conocimiento explicándome las pequeñas cosas asociadas a la traducción. Entonces, es la forma en realidad ética de procurar comprender bajo los ojos de los colegas desde una escucha profunda y no decir solamente dime esto, con unas formas muy simples de hacer pesquisa. A la otra cuestión que me parece muy importante es si asumimos que en el centro es la comunidad, que el proceso de producción de conocimiento es comunitario y tenemos de tener relaciones positivas, porque si no hay implicaciones al futuro, entonces tenemos que desarrollar un protocolo de pesquisa con las personas y no sobre las personas. Y muchas veces llegamos con protocolos de investigación que las personas nos dicen que esto no hace sentido. Entonces, negociamos siempre las hipótesis, lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y también en una forma muy más horizontal, donde todos son investigadores o co-investigadores y intentando desarrollando las hipótesis, los plazos del trabajo con las personas, y esto significa que muchas veces necesitamos de mucho más tiempo, como por ejemplo cuando estamos trabajando sobre todo en contextos africanos, es muy normal que la pesquisa es sobre todo con trabajos por las ONGs para responder a cuestiones de desarrollo. Mucho del conocimiento ya está predeterminado, entonces yo creo que estamos hablando de datos y no de conocimiento, y una ética que obviamente no es una ética asociada al Ubuntu, porque la ética de Ubuntu significa que tenemos en realidad que hablar todos que ser investigadores e investigadoras y en un espacio permanente de discusión de los aportes de lo que vamos produciendo como resultados de la pesquisa, y sobre todo también la devolución como un momento importante, mesmo que parcial, porque esto suscita más preguntas, más indagaciones, esclarece muchas veces los malentendidos que hemos producido porque no hemos comprendido en realidad de qué estamos hablando, y esto nos presenta en realidad una
colaboración, donde la idea de pesquisa del sujeto-objeto como la objetividad fuerte, como objetividad en realidad no existe, y que los aportes de las feministas son fundamentales por todo lo que han contribuido con la objetividad fuerte. Para que ustedes vean que no estoy delirando, yo estuve trabajando por un tiempo con colegas de biología en una región del norte donde se van a intentar construir un reservatorio de agua. Y nosotros nos fuimos por las 5 de la mañana escuchando, decidiendo sobre los árboles que iban a quedar bajo agua y toda la destrucción ambiental, etc. Y un colega mío decía, pues tenemos un problema porque hay ¿cómo se dice en castellano? Esperen un poco que voy a ver si identifico el nombre, que son los animales que están perto de la agua. Sapo. Y que el sapo, creo que en español también es el sapo. Entonces nosotros hablábamos sobre los sapos, no es así, nosotros hablábamos porque el sonido era muy bonito, que había los pájaros iban a morir porque no había los árboles, porque iban a quedar bajo agua. Y después de una hora intentando identificar los pájaros, mi colega, nosotros estábamos en compañía de un campesino y le preguntamos al campesino, ¿cómo se llama este pájaro? Y él nos contestó de una forma muy diplomática, nosotros acá en el norte, porque nosotros veníamos los dos del sur, llamamos a este pájaro sapo, pero yo no sé, ustedes que vienen del sur, puede ser que para usted un pájaro sea sapo, pero para nosotros no, son dos cosas separadas y hay que conocerlos. O sea, muchas veces nosotros llegamos con todo un sistema de ignorancias con nosotros y queremos muy rápidamente resolver el problema, y esto fue un señal muy claro que teníamos que trabajar en realidad con las comunidades que estaban allá y no trabajar sobre ellas, porque la cuestión es a quién sirven los resultados de la pesquisa, para escribir artículos o para cambiar la realidad social. Y yo creo que esta es la gran cuestión de la pesquisa crítica que tenemos en nuestros días y que es muy importante. La otra cosa que me parece también importante es el valor de las historias, porque las historias son una forma de construir comunidad, y esto lo vemos muy bien cuando estamos hablando, sobre todo con las mujeres, sobre cualquier cosa que sea de conflictos matrimoniales, hasta los problemas de los niños en las escuelas, etc. Nos hablan siempre dónde viene hasta que llegaran allá. Y esta es una cuestión compleja porque muchas veces en estos estudios por las ONGs nosotros necesitamos de respuestas cortas y muy breves sobre el contexto presente. Y para ellas el presente tiene toda esta relación con el proceso que hemos vivido durante muchos años y quieren que esto sea parte de la reflexión sobre el problema que estamos viviendo. Entonces yo creo que no es solamente una cuestión del individual y del colectivo, es también la cantidad de historias de ancestros, de otras conexiones que es necesario aportar a la realidad. Uno de los últimos asuntos es también que la coaprendizaje nos obliga a pensar lo que es la participación. Y la participación no puede ser una cuestión métrica de que todos participan, no, es una cuestión de calidad sobre todo. ¿Quién puede y cómo puede participar? Por ejemplo, yo muchas veces cuando necesito trabajar con mujeres campesinas, salgo con ellas por las 4 de la mañana cuando salen al campo, y es cuando vamos marchando a sus lugares de trabajo que escucho sus interpretaciones de lo que están, sus problemas, cómo lo ven, y no es muy difícil pedirles 1 hora o 2 horas porque ellas tienen hijos, tienen familia, entonces hay que valorar el tiempo disponible que nos dan, y esta es una forma muy importante de construir relaciones con estas comunidades y sobre todo pensar quién somos nosotros, que tenemos muchas veces más tiempo que ellos, y cómo negociar la participación en la co-construcción de comunidad a través de nuestra presencia en el campo. Y sobre todo, en la última cuestión, los saberes nacidos de la lucha.
Paulo Freire habla mucho de esto, que son saberes emancipatorios en la lucha contra la opresión. Yo creo que la participación en este sentido no es una técnica, pero es una actividad para reconocer otras historias, otras existencias, otras ontologías y otras epistemologías. Y por eso, más compartimos con la investigación participativa la misma agencia, una agenda común, o sea, los oprimidos, pero esto no es una cuestión meramente de pesquisa, es una cuestión de justicia cognitiva, de reconocimiento de otros seres que normalmente no cuentan como humanos, porque son las personas que nosotros pensamos como un grupo de individuos, como los grandes números y sin interés en conocer, en diálogo, su prestación. Y esto es, por ejemplo, dos estudios de caso. El primero a la derecha es el CITIC. El CITIC, todos nosotros y nosotras hemos estado en algún momento de nuestra vida involucrada en el CITIC. Es una forma de compartir nuestros salarios, nuestros sueldos, para adquirir algo que es importante para cada uno o cada una que está en estos grupos, porque es una forma, si cada uno aporta $100, si somos 12 tenemos cada uno. Al final, pues esto va rodando todos los meses, pero es una forma muy interesante en que el grupo es más importante, es una forma de cooperativa, pero no es cooperativa porque es confianza, hay las historias de participación, hay las historias de proximidad, que también aportan al ejemplo a la izquierda, que son los colectivos de mujeres que trabajan en la agricultura y que muchas veces hay colectivos bajo esta confianza y mutuo conocimiento que van haciendo entreayuda para abrir los campos, para desbravarlos, para producir colectivamente. Entonces, hay muchas formas de coproducción, de conocimiento entre ellos, donde nosotros como investigadores siquiera estamos, lo máximo que hacemos es participar con ellos, estudiándolos y traduciéndolos afuera, como estas iniciativas todas, que son iniciativas de autodeterminación, muy centrada en estos casos en mujeres, mujeres que tienen una perfecta condición del Ubuntu, porque ellas son, porque tienen colectividad, tienen un conjunto de personas que las ayudan. Por ejemplo, otro ejemplo que aquí no lo he traído, es con quién se quedan los niños cuando las madres van a trabajar por la agricultura. Muchas veces los campos de grande plantación están lejos de la habitación principal, a veces 2 días de camino, entonces es necesario la ayuda de las vecinas, de las compañeras que van desde esta perspectiva recreando comunidad y permitiendo con cuidado que ellas, dando cuidado a sus familias, que elas puedan estar un poco más lejas. Y aquí la gran cuestión que es, en realidad, este desafío de comprender que nosotros somos porque estamos siendo, es un reporte relacional que nos obliga a pensar derechos, pero también obligaciones, que es algo que las sociedades modernas normalmente no piensan, y ahí hay una conflictualidad, que nosotros hacemos parte de un mundo comunitario, pero no es solo comunidad, es el medio ambiente, y ahí, por ejemplo, cómo nosotros protegemos el ambiente es interesante estudiarlo, porque la mayoría de las mujeres tienen un sistema de rotatividad de la tierra para que no agotaran la pequeña plantación donde ellas están viviendo. Y por esto, esta flexibilidad de busca, de diálogo, de co-construcción, me parece absolutamente fundamental, y sobre todo que tengamos en perspectiva que cuando hablamos de un concepto profundo como el summa camaña, summa causai, el Ubuntu, lo que sea, hay que comprenderlo en profundidad y evitar usarlo, como les decía hace poco, como la Clau lo dice, con significantes vacíos, porque este es muy peligroso, porque una vez más reproduce no solamente el continente africano como un país, nosotros somos 55, pero sobre todo esvazia la complejidad política, ética, epistemológica, que es la gran característica de África como todos los continentes. Yo me quedo aquí, profesora Alicia, no sé si he cumplido más o menos lo que quería, pero hacer
pesquisa con Ubuntu es estar con las personas y no sobre las personas. Pues muy interesante, María Paula, porque definitivamente por eso la importancia del conocimiento decolonial, cómo tratar de ver estas epistemologías de una manera diferente y sobre todo esa relación que usted hace con el buen vivir y el vivir bien y cómo toda esta concepción de comunidad, que sobre todo para, pues más bien la influencia y el conocimiento científico pues que hemos heredado, ¿verdad? Y que viene no de ayer ni de hoy, ni incluso ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial, sino que viene desde los imperios coloniales, pues difícilmente, por eso es a veces muy difícil entender a lo que se menciona como grupos marginados. O sea, realmente, por ejemplo, y estoy haciendo referencia a México, cuando viene el movimiento zapatista, que pudo ser un movimiento que de alguna manera podría haber renacido y sus enseñanzas nos hubieran podido ayudar muchísimo a México como país, pues definitivamente, pues no solamente nuestra cultura adquirida, sino el propio gobierno no supo sacar de ellos grandes enseñanzas y poder fortalecer nuestra cultura y nuestro país, ¿no? Entonces, esto es muy importante y también algo que sí nosotros en el diplomado de estudios sobre África, pues realmente hemos aprendido mucho, sobre todo porque es otra enseñanza totalmente diferente y ahí es donde podemos ver a veces los contrastes que hay cuando podemos, por ejemplo, cuando estudiamos pues o Asia del Este o Asia del Sur, pero a final de cuentas creo que lo más rico es la diversidad, pero sobre todo aprender de los otros, ¿no? Y hacerlos nuestros. Pues a mí me parece, ha sido excepcional la plática. Yo daría lugar, les pedimos a todos que quisieran, que pusieran sus... Doctora, apagó su micrófono. Al prender el chat apagué el micrófono. No sé, Vania, si hay preguntas, o también José Luis o Michelle, si hay preguntas, o Javier, si hay preguntas en el Facebook, o que alguien quisiera comentar algo, por favor, bienvenidos. Yo ya solamente decir una cosa que la profesora Alicia tiene toda razón. Por ejemplo, muchas veces hablamos de grupos minoritarios, pero en realidad si nos juntamos todos en nuestra diversidad somos mayoría. Entonces hay que pensar de qué estamos hablando en lugar de accionar los conceptos como si fueran absolutos y preguntar, pero ¿por qué nos dicen que nosotros somos minoría? ¿Qué es un grupo minoritario? Y acá en Francia el otro día estaba hablando de algo y le decía, ponen los grupos, el grupo minoritario, y alguien me preguntó, ¿de qué grupo estás hablando? Los políticos franceses. Jamás me ocurriera haber pensado a los políticos como un grupo minoritario. Pero sí, pero ellos son una minoría, nosotros no llegamos al poder porque no nos dejan. Entonces, ellos son un grupo minoritario y cuando nos mostramos como minoritarios, las relaciones de poder cambian. Entonces, gracias por el comentario, creo que es muy importante. No, y María Paula, has tocado un punto muy importante, porque justo viendo a Francia y cómo Francia se recupera después, bueno, desde antes, como eso es un imperio, tú lo has visto, estás en la capital del imperio, o sea, cómo todos los que ayudaron a la construcción y reconstrucción de Francia y de la propia Europa está en base del sur y del sur subsahariano principalmente, y cómo no fueron, por lo mismo de haberlos tomado como grupos minoritarios, nunca los insertaron ni compartieron culturas y entonces, claro, esto crea un problema de violencia muy fuerte y de ahí también de la violencia nos pasamos al terrorismo. Y además, y lo mismo pasa en Estados Unidos. Es impresionante que otro país que es el imperio y que
está tratando por no dejar ese lugar de ser el imperio hegemónico, como en las propias colonias, en las propias ciudades, hay grupos donde ni siquiera los incluyen con las mejores escuelas, ¿no? Los tratan efectivamente como grupos marginados, grupos minoritarios, cuando debería de haber una mayor inclusión de esos grupos, y de ahí, ¿verdad?, que vemos lo que constantemente se está viendo bueno, yo diría que estamos a punto de una guerra civil, incluso en México también, ¿no? Entonces, y esto lo que está cuestionando, a mí me trae, empezamos a cuestionar la palabra desarrollo. Y yo creo que es una palabra, el desarrollo económico, etcétera, que es una palabra que tenemos que ponerle en juego. Yo sé, María Paula, contando las horas, que tienes pocos minutos para seguir platicando, porque por la hora no sé cuánto tiempo podamos estar más contigo. No, tengo una hora más. Ah, perfecto, sí, porque estaba... Ahora son las 6, hasta las 7 sin problemas. Perfecto, entonces, no sé si alguien veía hace rato que, no sé si Vania o José Luis también. Una pregunta, doctora. No, Ofelia había alzado la mano. Javier, ¿quién alzó la mano? Ofelia. A ver, Ofelia, y después creo que también estaba por aquí Karina Viraseca, si quisiera hacer algún comentario. Ofelia, no la veo, pero adelante. Y sí. Aquí estoy. Gracias, perfecto. Muy buenos días. Sí, me gustó mucho la ponencia, muchísimas gracias. Me quedé con una duda del principio, doctora Meneses, cuando usted menciona que los europeos no tienen esta cohesión social, ¿no?, etcétera, no piensan desde la comunidad, no alcancé a percibir la respuesta, o si realmente usted tiene alguna respuesta para eso, cómo la comunidad, ¿no?, se une. Y una pregunta al respecto es si usted cree que estas epistemologías del sur realmente buscan tomar nuevos saberes en otros campos, no solamente en la cuestión intelectual. Bueno, no lo referiría a la cuestión económica como usted lo hizo, sino, por ejemplo, en algunos otros conocimientos más localizados, no sé si tenga ejemplo en el campo o en algunas comunidades o en algunas cuestiones médicas, ¿no?, que se empiecen a rescatar o que se tomen en cuenta de manera no generalizada algunas otras saberes en algunos otros campos, no solo ciencias sociales, sino en otras ciencias, ¿no? Digamos, medicina desde Ubuntu, biología con un pensamiento orientado Ubuntu, ¿no? O a las cuestiones más técnicas orientado Ubuntu. Muchas gracias. Ok. Adelante, María Paula. No, estoy intentando buscar está en francés, pero yo tengo, espera. Estoy intentando de buscar una información que está en francés, pero se puede ver, y la voy a compartir para que Ofelia vea de qué estoy hablando cuando hablo de mi región. Entonces, acá está. Estas son las relaciones entre los biomédicos y las llamadas medicinas tradicionales. Y usted ve que las otras medicinas son la referencia y no la biomedicina. Y esto en el contexto de África Austral coloca muchos problemas, porque hay en realidad una necesidad. Muchos de los biomédicos funcionan en relación con los llamados médicos tradicionales, que son muchísimos. No podemos decir que la biomedicina es la medicina tradicional. Eso es ¿cómo se dice en castellano? Una trampa de la fractura abismal que la Europa va a introducir, que va a proponerse como su conocimiento, como la medicina, y toda la complejidad del mundo se resume a la medicina tradicional, que va a ser
una estructura homogénea que en realidad no hay. Hay muchísimas medicinas dentro. Entonces ese es el primer problema. Pero esto es Malawi, Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue. Esto, usted ve, estos son datos de hace 5 años, no están muy actualizados. Pero ve la cantidad de asociaciones y de grupos que funcionan con otras medicinas y con los cuales tenemos que trabajar porque no hay posibilidad de no trabajar con ellos. Es que las personas circulan entre sistemas de medicina. Mis padres son los 2 médicos y me acuerdo muchas veces de mi padre diciendo que no era la primera cosa cuando alguien te va a tu consulta es de preguntar ¿qué otro médico está usted viendo? Para saber si no hay, por ejemplo, el riesgo de la sobremedicamentalización, porque los 2 les dan la misma cosa. Entonces, en este sentido, yo creo, no estoy diciendo que es igual en todos los contextos, pero la presencia de los otros médicos es algo muy profundo en nuestras sociedades. Hay un intento muy fuerte de la Organización Mundial de la Salud que, a mi juicio, se está volviendo mucho a la biomedicina en los últimos años, pero en realidad estos sistemas de medicina siguen funcionando, no solamente en África, pero también en Asia. Yo cuando estaba trabajando en India hace 1 año, tuve una alergia muy fuerte y tuve que ir a un médico. Y cuando llegué al hospital me preguntaron, ¿a la izquierda o a la derecha? Yo le pregunté, pero ¿qué pasa? ¿Usted quiere un biomédico o quiere una ayurveda, una medicina alopática? Vamos por la ayurvédica, que es algo que yo no conozco tan bien y vamos a experimentarlo. Entonces, me gusta mucho experimentar las cosas para después poder hablar de ellas, si no es metaconocimiento. Entonces, esto es la primera cuestión que creo que le muestra que en realidad los sistemas de conocimiento funcionan. El gran problema es la apropiación del conocimiento. Por ejemplo, hay una planta que yo no sé cómo se llama, creo que ustedes también la tienen en México, que es una planta, después le puedo mostrar la planta que es muy usada por los médicos tradicionales con personas que tienen cánceres del sangre. El problema es que hace 2 años una institución alemana intentó demostrar que ellos habían sintetizado el principio activo de este medicamento. Y ahí tenemos el problema entre el conocimiento científico y el conocimiento de los otros sistemas de medicina. Y lo que fue interesante es que con el desarrollo de los saberes del sur no fue suficiente para demostrar que la descoberta científica era la forma de demostrar que era un saber científico. Porque lo que las personas dijeron fue, usted estuvo trabajando en Mozambique, encontró la planta, entonces no puede decir, pero yo descubrí la síntesis. Sí, descubrió la síntesis, pero el conocimiento no es suyo. Pero hay otras cosas que hay que hablar. Por ejemplo, la ocupación de grande parte del contexto africano y asiático, sobre todo por europeos, pero no solo, fue posible luchando profundamente contra la malaria. Yo creo que usted conoce malaria, ¿sí? Entonces, la malaria, hay 2 formas importantes coloniales de luchar, que son dos bebidas que se usan mucho. Una es el gin, con el tónico, porque el agua tónica es agua con quinino, y el gin que tiene un montón de hierbas medicinales. Y en el contexto portugués y español es lo que se llamaba viño, el viño quinado, que viño con quinina. Pero la quinina venía de lo que es hoy Perú. Y durante mucho tiempo, desde el siglo XVII, es posible ver en los archivos los pedidos de quinina y requisiciones para comprarlos en Perú. Entonces, hay conocimiento, que es conocimiento mundo, que es conocimiento del sur. El problema es reconocer que hemos aportado al conocimiento mismo científico, no dados, pero conocimiento. Y esto es donde yo creo que hay que tener una posición más coherente en nuestras reivindicaciones, porque estamos en este problema. En relación a lo que la profesora Alicia decía, yo creo que mi gran problema con los Estados Unidos, donde yo estudié, es que
después de llegar a los Estados Unidos, yo salía de una antigua colonia que había quedado independiente, que es Mozambique. Nosotros fuimos colonia hasta 75. Fue muy interesante llegar a los Estados Unidos y descubrir que esta colonia jamás se descolonizó. O sea, si miramos toda la estructura económica, de reflexión ambiental, de salud, etcétera, es permanentemente no, no, no. Las personas no tienen conocimiento, no tienen acceso a salud. Es siempre el no. No hay ciudadanos, hay sobre todo personas que no son. Y esto es la gran definición del colonialismo. Y esto yo creo que hay que preguntar si queremos en realidad seguir como ejemplo el sistema norteamericano, porque es un sistema colonial absoluto. Y el antiguo presidente, el presidente actual, siguen el mismo sistema. Lo pueden decir, estamos muy tristes lo que está haciendo, pero no hacen cambios radicales. Y esto es la gran cuestión. ¿Qué es un Estado si no responde a la complejidad política, social, económica, cultural de sus ciudadanos? Y ellos no responden. Entonces son estados, el epítome para mí de estado colonial en este momento, más que la Francia, porque la Francia empieza a reconocer, poco pero empieza. Los Estados Unidos no. Nos viene siempre con la idea de nosotros fuimos colonia, pero hay colonias que descolonizaron, hay colonias como Canadá y Estados Unidos que no descolonizaron. Y esto es mi pregunta, pero hay más mi respuesta, hay más preguntas, disculpe. No sé si respondí a Ofelia. Sí. Sí, Ofelia. muchas gracias, doctora. Muy interesante. Sabe, en México pues también tenemos como la homeopatía, ¿no? Entonces, que está desacreditada por el propio Vaticano. Entonces, pues es la lucha constante y que uno pues afortunadamente pues podría elegir, ¿no? Como usted dice, a la derecha o a la izquierda. Pero sí, al menos hay lucha constante. Muchas gracias, gracias. Sí. Todavía tenemos tiempo. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? Hay una más de Mireli que está acá. No sé si Mireli Gómez quiere poner la pregunta, pero está. Si no, es una pregunta de Itzel Ayala. Y antes está la de Itzel. Si gusta, le leo la de Itzel Ayala. Por favor, por favor. Así, gracias por la ponencia. Tengo una pregunta. ¿En algún momento el pensamiento de trabajar en comunidad para la comunidad podrá entrar en la dinámica capitalista o seguirán siendo conceptos aislados? Gracias, Itzel. Yo creo que hay que pensar siempre que hay varias formas de exploración y de opresión, y esto se llama, a mi juicio, la interseccionalidad. La interseccionalidad, como nos presentan hoy, es un proyecto que responde al problema norteamericano, pero cada contexto va a exigir sus lecturas de la interseccionalidad, y por eso le estaba diciendo que desde mi punto de vista el África Austral tiene problemas generacionales de religión, etcétera, etcétera, y ¿qué es lo que responde a mi contexto? O sea, los modelos analíticos no se deben exportar porque si no hay siempre el riesgo de no comprender en profundidad lo que está pasando. Y por eso, volviendo a su cuestión, lo que intenté mostrar cuando hablamos del emprendedorismo como Ubuntu es una apropiación del Ubuntu para el desarrollo capitalista. O sea, nosotros vamos a hacer aquí en el grupo una cooperativa para explotación, no sé de qué, y vamos a explorar las personas, pero de una forma entre nosotros vamos a explorar los otros. Esto es el uso abusivo del concepto de Ubuntu, pero hay mucho. El emprendedorismo, sobre todo en África Occidental, en relación a los Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, está lleno de cosas del uso del Ubuntu al desarrollo, el Ubuntu al emprendedorismo. O sea, vamos a estar todos juntos explorando los otros. Así un poco caricatural. Voy a tomar la palabra muy rápido porque lo que estás diciendo es muy importante en función, por ejemplo, en México
siempre ha habido, yo desde chicas sabía que mi mamá estaba en tandas. Después, cuando me incorporé, pues muy joven, en el Instituto de Misiones Económicas como a servicio social y después becaria, había tandas. Y ahora esas tandas, todo este proceso de regulación económica y financiera, los han convertido en las famosas microfinanzas, que son microfinanzas donde son grupos de mujeres que cuando una no puede pagar, se paga todo el grupo. No, y voy más a fondo, que en el alto panel para el empoderamiento económico de las mujeres hay un eje muy importante que es inclusión financiera y digital. ¿No? Entonces, todas las mujeres, como no trabajamos, quienes no trabajamos y no hacemos nada, entonces ahora tenemos que ser emprendedoras, ¿no? Cuando no reconocen el trabajo del cuidado de la casa, el trabajo del cuidado de los futuros ciudadanos de esa comunidad, de esa región, de ese país. Y entonces se toma el microcrédito, ¿no? Como la forma para desarrollar, pero resulta que el microcrédito no te lleva, no realiza ni el acceso al agua, ni la carretera, ¿no? Ni las comunicaciones. Entonces, esto me parece que es algo que constantemente se debe de estar evidenciando, porque aquí no hay una relación directa y en este caso con con lo que tú estás explicando, ¿no? Se confunden los saberes y claro, ahora qué mejor que utilizar el Ubuntu en estas comunidades cuando es una cosa cultural, pero a final de cuentas, si ese Ubuntu está en un emprendimiento, quienes van a ganar son quienes dan el crédito, que es la microfinanciera y cuyas ganancias son enormes, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo manejar este tipo de conceptos y cómo se adecúan y cómo se apropian los organismos internacionales de unos conceptos que nacen desde hace, bueno, de la comunidad y de las personas. Pero bueno, es un comentario que... No, es verdad, es la apropiación y la transformación para que el capital siga entrando es algo que es absolutamente central que tenemos que tener en nuestros análisis. Otra cosa que, por ejemplo, para mí es muy importante explicar a las personas es, por ejemplo, la cuestión de la tierra, que la tierra es una cosa, el territorio es otra, porque con nosotros, en los países de África Austral, en Zambia, en Tanzania, en Mozambique, Malawi, así, la tierra es propiedad del Estado, o sea, no hay en teoría propiedad privada de la tierra. Lo que ellos quieren hacer con el microcrédito, y hay todo un proyecto norteamericano financiado por el apoyo a África de la privatización de la tierra, es el uso de la tierra como el colateral para que se puedan hacer el microcrédito. Sin explicar a las mujeres que si ellas entran dentro del microcrédito, hay el riesgo que van a perder su tierra, porque es el colateral que está entrando. Y esto es un peligro que no se explican, lo que es cómo hacer negocio y cuáles son los riesgos no calculados de muchos de estos investimentos. Por eso les estaba mostrando el CITIC, las mujeres que hacen entreayuda, que prefieren ir a estos mecanismos que no traen lucro, pero permiten acumular plata para hacer algo que es importante y muchas veces lanzar sus negocios, pero sin ir a la banca porque tiene mucho miedo de la banca. La banca es una pesadilla en muchos países, porque Sí, les hace perder todo. Claro, claro, es cierto. Sí, incluso por eso muchas gentes tampoco pueden, o sea, quieren tener acceso a los bancos, ¿no? Pero bien, está a Karina Vidaseca que te va a hacer una pregunta. Me está pidiendo entonces le doy la palabra. Karina, te paso el micrófono.
Aquí está ella, Karina. Adelante. El micrófono, Karina. Ahí está, sí. Hola, un placer escucharte, Paula, querida Alicia, una charla increíble realmente. Estoy aquí un poco pensando cuántas similitudes encontramos en términos de pensar lo que Paula manifestaba sobre la idea de significante vacío de la CLO, sobre el Ubuntu y la apropiación del capital financiero. Y nos resuena porque estamos llevando adelante una investigación que se llama Tramas del Artivismo frente al ecocidio en Argentina, y una de las comunidades es en Misiones con la comunidad en Vía Guaraní, Puente Quemado 2, y allá regresó parte del equipo de esa experiencia muy fuerte, muy conmovidos, porque aquí tenemos, como obviamente en África y en otros sitios, la complejidad que la propiedad de la tierra la posee una corporación que comenzó siendo en su mayoría capitales chilenos, que es Arauco, para la plantación. Y ahora tenemos en realidad el problema que tiene la comunidad es que los pinos, o sea, la propiedad de la tierra llega a ese territorio, y los pinos colonizaron prácticamente todo el monte nativo. El pino es una plantación extractivista y colonizadora, es la metáfora propia de la colonización, primero porque vienen de Canadá a Estados Unidos. Segundo, porque se trata de una planta que además convive con el fuego, es decir, aquí hubo incendios forestales muy fuertes y es una planta que está preparada para esa combustión, y lo que uno puede ver son esos territorios cada vez más colonizados por el pino y por el eucalipto, otra planta foránea y extranjera, sin espacio para asegurar la autonomía alimentaria de las comunidades indígenas, y envenenando con glifosatos y agrotóxicos más fuertes aún las aguas de las comunidades. Esas comunidades ya no tienen siquiera acceso al agua potable, ni siquiera, mucho menos, el acceso al agua que traían del manantial, porque están siendo fumigados. Entonces creo que aquí a mí me parece es muy impactante qué cosa de lo que dijo Paula también respecto al cambio climático, el ecocidio, porque justamente Arauco forma parte de esas corporaciones transnacionales en las cuales aparece ligada la idea de emitir bonos de carbono, es decir, que es una idea de la famosa corporación que tiene capitales financieros muy importantes, por medio de la cual las empresas, al tener tierras forestadas, cada vez en mayor y mayor hectáreas, lo que Se ha apagado tu micrófono, Karina. Perdón, Alicia, esos bonos entran a formar parte de ese capital financiero, con lo cual las propias comunidades indígenas, cuya territorio por propiedad ancestral les corresponde, tienen que estar siendo asediadas por los incendios y también por la emisión de esos bonos que tarde o temprano sabemos que van a repercutir en que, si bien el agua es un derecho humano, aún no el aire lo es, ¿no? Entonces también me parece que es muy impactante revisar comparativamente sur-sur cómo estas empresas están desarrollando estrategias extractivistas frente al cambio climático, que se supone que son en realidad son greenwashing, cuando no aparentemente pareciera que son sustentables, o al menos así se lo presenta en sus discursos en las páginas web. Gracias, Paula, querida, hermosa presidenta. Gracias, Karina, un gusto estar acá contigo. Lo que te iba a decir es que los problemas con los bonos de carbono están en la mayoría de los parques en África, porque los parques tienen plata porque van a alugar sus bonos de carbono, esta es una. Y la otra cuestión que me parece muy también problemática, y no sé cómo están
ustedes es no solamente la plantación, nosotros no es pino, es más eucaliptos para producir papel para las empresas europeas, o sea, el papel no es para consumo, no hay una sustentabilidad local, es para exportar a Europa, pero es sobre todo la apropiación del conocimiento. Entonces hay 3 o 4 parques que están bajo aluguer a compañías extranjeras, donde tienes un montón de gente que está trabajando y está identificando nuevas plantas y nuevos animales, seres vivos, y todos ellos tienen apellidos latinos, nombres y la filogenia que nosotros delineamos, pero la cosa rara en primer lugar es que son nombres europeos y nosotros decimos, pero ¿por qué no dar un nombre local? Y la otra cuestión es la idea de que están descubriendo nuevas plantas y animales y nosotros decimos, pero esto no es desconocido, las personas que le están indicando las plantas las conocen, entonces es el desconocimiento de los colegas europeos y no el desconocimiento africano, pero afuera así es así que se continúa con el discurso de que los africanos no conocen. Y hubo una crítica muy fuerte hace un par de años que hubo un fotógrafo norteamericano que por la primera vez logró capturar la imagen de un leopardo negro en Kenia, diciendo que por la primera vez había alguien en el mundo que había fotografado por los últimos 100 años un leopardo negro. Y salen todas las organizaciones ambientales kenianas diciendo, nosotros sabemos que ellos están allá, lo que nosotros no queremos es que las personas de fuera saben que hay leopardos negros porque después ven porque los quieren cazar. Entonces, el silencio es una forma de protección de conocimiento. Y esta es una cuestión que a mi juicio es muy importante, el silenciamiento que nosotros hacemos muchas veces sobre el conocimiento en algunas regiones del continente. Y así, por ejemplo, se explica cómo los franceses estuvieron en Malí y en Níger durante 200 años y no identificaron que había las bibliotecas de Timbuktu que estaban allá, muchos de los libros que han bajado del Al-Andalus hasta esta región sur del Sahara, y ellos no lograron conocerlo porque había un pacto de silencio entre las personas que estaban coordinando las bibliotecas para que no hablaran de ellas a los franceses, que lo que iban a decir es lo común, que los africanos no saben tomar cuenta de sus materiales y por eso hay que llevarlos a la Europa. Y esto es siempre la idea que hay, que me parece muy importante, y esto también está conectado con una pregunta que está en el chat, que creo que es Daniel Valdovino, algo así, que está poniendo la pregunta sobre cómo hacer con la cuestión, si tomamos el Ubuntu como una práctica que interconecta a las personas humanas, no humanas y el cosmos, ¿cómo podríamos utilizar el Ubuntu para la justicia climática? Yo creo que en primer lugar hay un problema con los conceptos. Yo tengo una gran dificultad en traducir. Yo no sé, ustedes probablemente hablan las lenguas indígenas autóctonas de México y por eso les voy a preguntar, cuando ustedes tienen que traducir, por ejemplo, a una comunidad en México el concepto de justicia climática, ¿cómo lo traducen? ¿O usan la palabra justicia climática? Es que cuando yo empiezo a escuchar en una discusión todos estos conceptos que vienen del portugués, esto significa que son conceptos que no existen y hay que aprofundizar cómo utilizarlos. O sea, ellos vienen de un discurso disciplinario que muchas veces es difícil de integrarlo o hacer una traducción directa al contexto, a la realidad que nosotros vivimos. Esto es el primero. Pero el segundo elemento complejo es que yo creo que ustedes en México, en otros contextos de América, de Asia, lo han vivido, es que la cuestión colonial y las fronteras que tienen políticas actuales son fronteras que han sesionado sistemas agroalimentares muy complejos, o sea, ecosistemas que funcionaban, y con la identificación de fronteras políticas hemos destruido o contribuido a la destrucción de estos sistemas de conocimiento de cómo funciona la íntima relación entre naturaleza y sociedad.
Y esto es un problema que nosotros tenemos, sobre todo en tiempos de conflicto armado, que es en realidad cuando las fronteras se cerran. Y hay que pensarlo muy seriamente, que las fronteras que existen no hacen sentido. Tenemos que vivir con ellas, pero mirando sí y no, todavía están, pero no están, circulamos de los dos lados. Entonces, este es el primer momento. Y el segundo es, por ejemplo, yo soy del sur de Mozambique, que es una región extraordinariamente árida. Y en ese sentido, hasta recientemente, las comunidades tenían un tabú que era la prohibición de plantar árboles de frutos y abrir huecos para procurar agua, para hacer pozos. Y esta es una forma de evitar la sedentarización, porque la sedentarización es un problema político y ambiental en contextos donde no hay agua y donde la tierra no es muy rentable. Entonces las personas circulan. Y lo que yo he visto estudiando las fotografías aéreas es que en realidad los pueblos que nosotros tenemos hoy en los mapas eran pueblos que se han deslocado mucho en el espacio, porque los pueblos es donde están las personas, no es en realidad el espacio físico. Y por eso yo creo que hay todos estos sistemas de prohibición, los mitos, los ritos de prohibición. Por ejemplo, yo no sé si esto funciona en México o no, pero si el alimento que es mi tótem, yo no lo puedo comer. Entonces, si mi tótem es el cocodrilo, yo no puedo comer cocodrilo, tengo que protegerlo. Entonces, hay varias formas de protección ambiental y sobre todo la parte más importante es que no hay una separación entre ambiente, entre personas y naturaleza. Nosotros pertenecemos al territorio y en esta medida no se puede pensar que voy a vender territorio, porque si lo voy a vender con mis abuelos y los que todavía no existen, pero no van a tener lugar para existir porque ya vendí el territorio. Y esta es una forma más compleja de pensar sobre nuestra responsabilidad al futuro y creo que ustedes también deben tener muchos ejemplos de estos y como decía la profesora Alicia, es desde nuestra diversidad que podemos aportar soluciones y no solamente esta descripción que hay una crisis del antropoceno, hay que bajar el consumo, pero está siempre centrada en la economía y no en la sabiduría que las personas traen ellas mismas. Por eso mi respuesta no es solamente contestar a la economía con la economía, sino abrirle el discurso. Pero creo que hay más preguntas. Ya vi una de Mireli Gómez que yo creo que me perdí. Sí, no sé, Javier, ¿tú estás viendo más preguntas? Si quieres leerlas. La de Mireli Gómez es en contexto a lo que había preguntado Ofelia. Dice, entonces, ¿podríamos hablar de cómo es que Occidente ha hecho y perpetuado un extractivismo epistémico en el continente africano? Es verdad que sí, pero la tontería es nuestra cuando no reclamamos nuestra contribución. Hay un ejemplo que es el ejemplo que yo normalmente doy, sobre todo aquí en Francia, que es así. Para estarnos acá en este momento hablando por el Zoom es porque hay todo un sistema de funcionamiento, programación basado en el 0 y 1. El 1, 2, 3, 4 es un sistema de numeración árabe, no es europeo. El 0 existe en 3 civilizaciones, 3, 4, pero ninguna es europea. Existe en el sánscrito, en la Mesopotamia, existe también en la cultura inca. Entonces tenemos un problema que si los europeos quieren desarrollar su sistema de conocimiento, tienen que usar la numeración romana, que es europea. Yo no creo que la numeración romana sea muy útil para el desarrollo capitalista, porque es muy interesante mirar en los archivos que tenemos hasta el siglo XVI las dos numeraciones, árabes y romana, y después del siglo XVII con el desarrollo capitalista, con los números, empiezan totalmente la numeración, esta mezcla de numeración árabe con las otras, con el 0. Y este es un aporte al sistema capitalista y hay que reclamarlo, que esto no es un producto del Atlántico Norte, no es, punto.
Entonces hay que decirlo, ustedes se desarrollan bajo un conocimiento que no es de ustedes, vamos a reconocerlo, que es un conocimiento mundo, pero no es un conocimiento del norte. Lo que el norte hizo fue apropiarlo. Y la misma cosa con otras formas, por ejemplo, les dicen siempre que es Copérnico que hizo la revolución, la identificación que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Pero la civilización egipcia tiene la misma teoría del dios Sol. Ustedes en la cultura inca tienen el dios Sol. Entonces me van a decir que solo hay una cultura en el mundo que tiene el Sol al centro de su interpretación. Claro. El problema es nuestro, no es de ellos. Hay que decir, de acuerdo, ustedes tienen una parte, pero la mayoría no es de vosotros, es nuestra. Es cierto, efectivamente en la cultura inca el sol, todo gira alrededor del sol. Entonces, no sé por qué no hablamos. No, y también en nuestras culturas mesoamericanas, o sea, la importancia en como cuando es el día de la primavera, que es el 21 de marzo, horas antes, horas después, ves como en la pirámide de Teotihuacán se va viendo Quetzalcóatl, o sea, cómo se va viendo, o sea, que realmente yo creo que nuestras culturas tenían un conocimiento muy profundo de la cosmología, cosa que bueno, eso definitivamente es algo que pues no lo aprendemos de grandes y los que llegamos quizás a nivel de preparatoria, pero los que se quedan con los textos de primaria oficiales, pues ahí muy poco se enseña ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que respetar más nuestras raíces de nuestros abuelos, tatarabuelos y demás, ¿no? De nuestros ancestros. Bien, no sé, Javier, ¿hay más preguntas? Sí, hay otra de Ofelia que dice, Ubuntu y emprendurismo son opuestos. ¿Por qué todo tiene que tener la lógica capitalista de ganancia, productividad y acumulación? En el Diplomado de África vimos numerosos ejemplos de problemas de endeudamiento tremendo por microcréditos a campesinos y grupos de mujeres. No, lo que yo estaba diciendo, Fel, es al revés. El uso abusivo por el capitalismo de un concepto progresista y basado en la comunidad que es el Ubuntu. O sea, cuando el concepto es apropiado, y esta es la apropiación, esto es una forma de extraccionismo de conocimiento, es una apropiación por el sistema capitalista de decir Ubuntu de los emprendedores, y con esto yo no estoy de acuerdo, por eso intenté demostrar que el Ubuntu es más complejo de lo que parece, como un sistema de entreayuda para desarrollar las micro y pequeñas empresas, ¿no? Eso es un uso hegemónico del concepto. Muy bien, ya no hay más preguntas. Javier, de Face tampoco. No, tampoco, doctora. Pues bueno, María Paula, la verdad es que ha sido increíble. Fue mucho. No, muy, pero bueno, esto queda esto se ha grabado y va a pasar a nuestra página electrónica del PUEA. Y bueno, yo con esto, si me permites, pues agradecerte, y yo le voy a pedir a Vania que esté lista, porque sí me gustaría, Vania, que, bueno, dado que este taller de metodología y acercamiento de las etnografías feministas está en el marco del futuro diplomado, epistemologías feministas, economía y cultura, diálogos con Asia y África, pues nos haga una reseña muy rápida del diplomado con el cartel, nada más para poder invitar a quienes están aquí y María Paula, pues darte las gracias por esta descolonización de la metodología, ¿verdad? Y usar el Ubuntu a mí me parece, bueno, más bien yo estoy aprendiendo mucho desde que estoy primero como coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Asia y ahora como coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Y bueno, esto está ayudando muchísimo
a conjuntar pues a toda la gente, a todos los académicos y académicas que tiene nuestra universidad y que ahora los hemos reunido en los diferentes diplomados y que bueno, pues nos da mucho gusto que estés aquí y que seas la antesala del futuro diplomado, vuelvo a repetir, epistemologías feministas, economía y cultura, diálogos con Asia y África. Y es economía y cultura porque a final de cuentas ambas están entrelazadas, ¿no? Entonces, siempre teníamos discusiones entre las y los antropólogos y las y los economistas, porque veíamos como que cada quien desde su punto de vista, pero al final pues hay una relación muy estrecha. Pues con esto, María Paula, no sé si quieres comentar algunas palabras, porque Vania, yo le daría el micrófono para que anunciara el futuro diplomado. Muchísimas gracias, profesora, por la invitación a todos y a todas. Gracias por la paciencia al joven investigador que está con su papá, que lo siento mucho que tenga que estar escuchando, pero son las cosas. Cuando la academia entra por nuestras casas, así ocurre. Entonces, gracias por todo. Y profesora Alicia, nos vemos dentro de 2 semanas, creo. Sí, nos vemos dentro de 2 semanas y hay que invitar a todo nuestro público que, bueno, que viene a la conferencia de Claxo, donde tú también vas a estar presente y que como una actividad previa a la inauguración tenemos la invitación para que nos platiques en el Museo de la Mujer, que les va a encantar muchísimo y ojalá todas nos puedan acompañar y todas y todos nos puedan acompañar en este museo que tiene nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación. Y María Paula, nosotros nos quedamos un ratito viendo lo del diplomado y pues te agradecemos muchísimo para que corras por tu pasaporte. Gracias, muchas gracias, profesora Alicia, gracias, Vania, gracias a todos y me voy por el pasaporte, disculpen. Nos vemos, Vania. Entonces te paso el micrófono, por favor, para que pases si tienes el cartel a la mano y el micrófono. Buenos días a todas, a todos. Les voy a compartir qué es lo que hemos estado trabajando en el último año. En el programa universitario de estudios sobre Asia y África. Pero más, sí quisiera, que es muy importante que este diplomado, si le ponemos por horas, creo que lo iniciamos desde hace 2 años, Vania. Primero como un curso que se trabajó muchísimo y después hicimos casi 1 año de recorrido para ofrecer. Yo creo que si hacemos la suma completa, vamos por los 3 casi. 2 años y medio, porque el primer antecedente de este proyecto es el Círculo de Lectura sobre Asia y África. Y recordamos muy bien la fecha porque de una semana a otra nos tuvimos que mudar del Auditorio Mario de la Cueva a Zoom. Entonces fue justamente en febrero que arrancó este círculo de lectura escrita por mujeres en Asia y África, que coordinó junto con el PUEA la maestra Alejandra Tapia del CIEG. Entonces, después de ese círculo de lectura, incorporamos elementos de análisis, elementos metodológicos, elementos históricos y planeamos, por medio de una serie de reuniones y de asesorías con nuestros académicos, el curso Género, Economía y Cultura en Asia y África. Y nuevamente nos quedamos con la sensación de que hacían falta aún más fundamentos teóricos, aún más reflexiones, y nos dimos cuenta de que estas coordenadas de epistemologías feministas, economía y cultura con Asia y África no existen en América Latina. Es decir, hay una oferta considerable, relativamente nueva de epistemologías feministas, enfocado a México, enfocado a América Latina. Por el otro lado, pues nosotros llevamos ya algunos años trabajando en la visibilización de los estudios de Asia y África para México y a partir de la pandemia también para América Latina. Pero la intersección de ambos temas no existe aún. Entonces, por esa razón han sido arduas sesiones de discusión, de asesoría, de encontrar cuáles eran los temas ideales, quiénes eran los ponentes ideales primero para organizar cada módulo y segundo para impartir cada sesión.
Entonces, pues esa es la propuesta final. La pueden encontrar, yo ahorita lo estoy compartiendo desde la página del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, la sección de Educación Continua. Entonces, este es el diplomado, Epistemologías Feministas, Economía y Cultura, Diálogos con Asia y África. El cuerpo académico asesor de este diplomado, pues son académicos reconocidos en estos temas. Por ejemplo, bueno, además del equipo del PUEA, la doctora Alba Carocio, Marco Reyes, Adriana Franco, Moisés Garduño, Nayeli López, Natalia Flores, Lucía Pérez, José Luis Gázquez, Javier Sacristán, Jacobo Silva, Isalia Nava, Violeta Rodríguez, Alejandra Tapia, Radina Dimitrova y Santiago Torres, que si ustedes no son nuevos en las actividades del PUEA, ya conocen a estos académicos. Son 7 módulos, los pueden ver en pantalla para no ser muy descriptiva. Les voy a platicar que los primeros 5 son consecutivos en tiempo, es decir, arrancamos en el módulo 1 y nos vamos sesión por sesión hasta avanzar al módulo 5. Sin embargo, el módulo 6 y el módulo 7 están desintegrados en las últimas sesiones de cada uno de los módulos, a manera de ir vinculando estas ideas teóricas, metodológicas, analíticas, junto con, por un lado, metodologías cuantitativas y aplicaciones empíricas, es decir, bases de datos, apps para el análisis para el análisis cuantitativo, y por otro lado, aterrizar en la literatura y el cine también estos temas. Finalmente, cada uno de estos módulos termina con una sesión práctica, a manera de que los inscritos puedan ir desarrollando un trabajo de investigación que va a ir siendo evaluado en distintos momentos, desde un pitch, un podcast, hasta tomar la forma del trabajo final, que también es flexible, es decir, no tiene que ser un ensayo. Dependiendo de los perfiles del cuerpo académico de este diplomado, hemos definido métodos de evaluación no tradicionales, que van desde cuento, traducción, novela corta, por supuesto ensayo, por supuesto working paper, y en fin, pueden consultar el resto de los datos en la página del PUEA. Arrancamos 15 de agosto y de este año, o sea, ya casi, y cerramos el 19 de junio. Como ya es tradicional para el PUEA, va a ser de 3 de la tarde a 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, los lunes, y suman un total de 164 horas. Seguimos en plataformas, como ustedes bien lo saben, entonces la modalidad es 100% en línea. Informes con el maestro Javier Sacristán, con el maestro José Luis Maya, y bueno, si no tienen sus contactos, los pueden copiar aquí del cartel, que reitero, está en la página del PUEA, o también nos pueden contactar por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Vania, y bueno, pues les agradecemos a todos los aquí presentes, los que están ya en todo el continente americano y también en Europa y África, y también que están en otros lugares del mundo. Pues esto queda grabado en nuestro Face, por donde salimos. A los que quieran volver a ver y saber más sobre el Ubuntu, bueno, ahí está en el taller de metodología y acercamiento de las etnografías feministas. Y por supuesto, los invitamos pues a que se unan con nosotros al este diplomado, que lo hemos trabajado pues durante más de 1 año, 2 años y más: epistemologías feministas, economía y cultura, diálogos con Asia y África. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, y gracias al equipo del PUEA, que también ha estado aquí acompañándonos en esta sesión. Muchísimas gracias y hasta luego.